Pues buenos días. Lo primero que queríamos hacer era mostrar nuestra solidaridad y nuestra preocupación con las víctimas que ha tenido el temporal, la gota fría que está desarrollándose en el Levante español. Solidaridad con las víctimas, con sus familias, con sus amigos, con todas las personas que están sufriendo los estragos de este temporal, y agradecer también a todos aquellos profesionales que están ayudando a los servicios de emergencia, que están intentando ayudar a las personas afectadas por este temporal, que seguimos con preocupación. En segundo lugar, decirles que les hemos citado aquí, frente al edificio del Centre de Telecomunicacions y Tecnologías Informáticas de la Generalitat, CTTI, y lo hemos hecho por la noticia que salió esta semana pasada de que el Gobierno de la Generalitat anunció la creación de un DNI digital catalán. La creación de un DNI digital catalán, que es una absoluta duplicidad para quienes, como todos los españoles, tenemos el DNI electrónico. El que se cree un DNI catalán no es más que el primer paso que da la administración catalana para volverlo a hacer, para repetir el golpe, para hacer un golpe digital. Esa es la verdadera intención, y para eso se está dedicando el dinero y los recursos de este edificio que tengo aquí detrás, para preparar el golpe digital. El CTTI es un organismo de la Generalitat que depende de la Conselleria de Políticas Digitals y que se lleva 508 millones de euros este ejercicio de 2019. Para que se hagan una idea, 508 millones de euros es más que el presupuesto de los ayuntamientos de Badalona, Hospitalet y Santa Coloma juntos. Más que el presupuesto de ciudades que llevan más de 600.000 catalanes. Y todo lo que se gestiona con esos 508 millones de euros, con esas licitaciones por 800 millones de euros que ha sacado el CETITI, es absolutamente opaco. Denunciamos la opacidad, las oscuras intenciones que desde el CETITI se llevan a cabo, unas intenciones tan oscuras y tan opacas como los cristales de este edificio frente al que nos hallamos. El CETITI fue el centro neurálgico de la organización del referéndum. Su conseller, el señor Puigneró, fue el informático del procés. El señor Puigneró es una persona que viene de la vieja Convergència, del nido de corrupción de Sant Cugat del Vallès, un señor que es un radical afín a Puigdemont, un señor que es fanático del Instituto de Nova Historia, de los que creen que Colón era catalán y que Cervantes también era catalán y que Santa Teresa de Jesús también era catalana. Un señor que ha declarado que primero es el control digital como paso previo al control del territorio. Este señor se niega a comparecer a explicar qué es lo que están haciendo aquí en el CETITI con sus 508 millones de euros. Los responsables del CETITI y del CSICAT, que dependen ambos de dos directores generales a las órdenes del señor Puigdemont, también están procesados en el juzgado de instrucción 13. Son los que han llevado el golpe y son los que preparan el golpe digital. Ellos ya lo anuncian, ho tornarem a fer, y lo están volviendo a hacer, y lo hacen desde aquí, desde donde organizan todo el golpe. Por eso nosotros hemos pedido que comparezca el señor Puigneró y que comparezcan también los directores del CTTI, donde estamos ahora, y del CSICAT, para que expliquen a qué están dedicando esos ingentes recursos que equivalen a dos de las ciudades más potentes de Cataluña, de las más grandes, Badalona y Hospitalet, y también de Santa Coloma de Gramenet, que digan a qué dedican ese dinero, además de hacer DNIs para los catalanes, que ya tenemos nuestro DNI electrónico, y es una absoluta duplicidad. Lo que buscan es organizar digitalmente el golpe. Y eso es lo que hemos venido a denunciar aquí, la absoluta falta de transparencia. Y les anuncio que hemos pedido estas comparecencias de los responsables del CETITI, del CSICAT y también de la Consellería, y además hemos presentado una resolución en la que se solicita que se pare el proyecto del DNI digital catalán,
por ser una duplicidad, por dedicar los recursos ingentes de este organismo precisamente a volverlo a hacer, a volver a repetir el golpe, esta vez en su modalidad digital. Y la segunda cosa que les quería decir es que ya ven qué cosas están pasando en Cataluña, que la administración nos está diciendo que prepara un DNI digital para los catalanes y son los mismos que hicieron el golpe y que no nos dan explicaciones de lo que hacen con los ingentes recursos que tienen aquí. Pero es que además, si queremos más ejemplos, vemos lo que ocurrió en la Diada de Cataluña anteayer. Vimos cómo había altercados, vimos cómo había un intento de asalto al Parlament, vimos cómo por parte de la administración se hacían consignas y lemas de que lo volverán a hacer y con eso azuzaban a las masas a volver a repetir el golpe de Estado que nos ha llevado a la situación que estamos en Cataluña. Eso que vimos en la Diada, esto que estamos viendo cotidianamente aquí, por lo visto al señor Sánchez no le importa. Al señor Pedro Sánchez, el que salga el primer partido de Cataluña, el partido ganador de las últimas elecciones, a expresarle la preocupación que sentimos y lo desamparados que nos sentimos en Cataluña los constitucionalistas por el Partido Socialista, no le importa. El señor Albert Rivera le envió una carta pidiendo que aplique el artículo 155 ante todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Y el señor Sánchez no se ha dignado a contestar. Es que el señor Sánchez está mirando a otra parte. Todo lo que decimos del uso de los recursos públicos, todo lo que está pasando en Cataluña, no merece ni un comentario del señor Pedro Sánchez. Y una petición formal del líder de la oposición en el Congreso, que es el señor Albert Rivera, no merece la respuesta del señor Pedro Sánchez siquiera. No importa lo que pasa en Cataluña. No importa que el primer partido de Cataluña esté diciendo que aquí tenemos un gravísimo problema y estemos denunciando cosas que Sánchez conoce muy bien y no se digna a contestar cuáles son las medidas que piensa adoptar su gobierno. No quiere tener una reunión de Estado con el señor Albert Rivera para valorar en esa reunión de Estado cuáles son las medidas que cabe tomar ante una administración en Cataluña que se confiesa en franca rebelión. No hay nada que decir a esto. Pues nosotros exigimos al señor Pedro Sánchez que dé una respuesta de una vez por todas a la carta que el señor Rivera le envió para tratar y tener una reunión de Estado sobre el tema de Cataluña y la posible aplicación del artículo 155. Si tienen ustedes alguna pregunta. Aquí sí que respost ja sembla ser el senyor Sánchez i és a Pablo Iglesias, que li ha dit que no a la seva última oferta de formar un govern de coalició. Estem abocats a unes eleccions. A nosaltres ens sobta moltíssim que el president del govern d'Espanya faci el més estrany que es pot fer, que és dir que ell vol ser president del govern d'Espanya, però no voler parlar en cap altra força política. És estranyíssim, és l'estrany cas del senyor Sánchez, que no busca reunir-se amb ningú, no busca parlar amb ningú i diu que vol ser president del govern d'Espanya. Nosaltres, quan hem volgut entrar en governs, que ho hem fet a 4 comunitats autònomes i més de 400 municipis a Espanya, primer hem parlat de programa, després ens hem assegut i hem organitzat com ho faríem per portar endavant aquest programa i després hem fet els acords de govern i el senyor Sánchez no comença ni per parlar del seu programa. Entonces, ¿es posible que en esta reunión que le ha pedido el señor Rivera pudieran hablar también de programa y de gobierno? Pues mire, es muy distinto las reuniones que competen al señor Pedro Sánchez para hablar con sus socios y que son las que debería estar haciendo con sus socios preferentes, como por ejemplo Podemos, y que el señor Sánchez se niega a hacer, que aquellas reuniones por temas de Estado con algo que está pasando en Cataluña. Esas reuniones nunca deberían interrumpirse y esas reuniones para tratar temas de Estado es lo que nosotros le hemos pedido, no para tratar de su investidura, que el señor Sánchez tendría que saber cómo hacerlo y si debe o no llamar a sus socios naturales. Con nosotros lo que se le ha pedido es una reunión para tratar de un tema de Estado como es la franca rebeldía e insurrección que está planteando
el gobierno de Cataluña, que dice que no se va a someter a las sentencias, que no acata la legalidad y que además está preparando planes para volverlo a hacer sin dejar de anunciar que lo volverán a hacer el golpe de Estado que ya hicieron. ¿Y ese no que ayer le dio el señor Sánchez al señor Iglesias? Pues mire, a nosotros nos parece el extrañísimo caso del presidente que quería ser presidente pero que no quería hablar con nadie. Es rarísimo que alguien que se presenta como candidato a la presidencia de España no se siente con aquellos que son sus socios naturales, no les llame para hablar, discuta y al final cierre acuerdos, que es lo lógico en política. Nosotros lo hemos hecho así en el resto de España, lo hemos hecho así en las 4 comunidades autónomas en las que hemos entrado en gobiernos y en los más de 400 municipios en los que gobernamos. Primero hablamos de programa, después nos pusimos de acuerdo en qué personas llevarían a cabo este programa y al final cerramos los acuerdos de gobierno. Pero el señor Sánchez es que ni siquiera se sienta con sus socios naturales para hablar del programa. Que al margen de esa reunión de Estado que pide el señor Rivera, ¿hay posibilidades de que el señor Rivera y el candidato Sánchez puedan hablar de eso? Nosotros ya hemos dicho muchas veces que a quien le compete cerrar esos acuerdos y hacerlo con sus socios naturales es al señor Sánchez. Nosotros la reunión que hemos pedido es para tratar del artículo 155 por las gravísimas manifestaciones que ha realizado el señor Torra y todo su entorno del gobierno de la Generalitat durante esta diada y por las acciones que cotidianamente llevan a cabo, como esta de plantear un DNI digital, que es una absoluta duplicidad, que lo que quiere servir es para dar un golpe digital nuevamente en Cataluña, un golpe por otro lado que no dejan de anunciar. Creemos que eso son razones suficientes como para que el presidente del gobierno de España diga algo y se reúna con el líder de la oposición, que le pide una reunión para hablar de este tema y de si se debe o no aplicar el 155 y en qué términos habría que hacerlo. Yo creo que eso es una obligación que le compete al señor Pedro Sánchez y que en absoluto está llevando a cabo. Sí, en el hipotético caso de que hubiera una repetición electoral, ¿existiría la posibilidad de que el posicionamiento de Ciudadanos cambiara y se abriera a posibles pactos postelectorales? Nosotros en la actualidad estamos esperando que el señor Pedro Sánchez cierre los acuerdos con sus socios naturales y por el momento no nos planteamos el hecho de que tengamos que ir a otras elecciones y los pactos que haya que hacer en adelante. ¿Vale? Molt bé, gràcies.